Regras de Miller. En la semana pasada nos quedamos más en la primera regla, son 14. Ellen White disse que tenemos que utilizar essas regras. E hoje eu quero enfatizar mais na segunda, pero antes eu vou fazer um resumo de que vimos da primeira regra, basicamente, só para nos acordarmos. A primeira regra habla basicamente, em uma paráfrase, que cada palavra deve ter seu peso de acordo ao tema apresentado na Bíblia. Então, primeiro vimos que cada palavra quer dizer que eu tenho que deixar que cada palavra apresentada no texto me hable algo. Então, isso quer dizer que eu tenho que ler bem o texto para entender o que está falando, porque às vezes simplesmente corremos por o texto e queremos avançar muito rápido por la escritura e não deixamos que a palavra em si diga algo. Então, a primeira porção dessa regra nos habla acerca de uma leitura cuidadosa da Bíblia para que eu possa ver quais palavras me estão sendo dadas para que eu entenda o texto. O segundo habla de que tem sua relevância, ou seja, as palavras têm distintas relevâncias, tanto de acordo com o tema, tanto de acordo com mi propósito com o tema naquele momento. O que quero dizer com isso? Uma coisa é ler o texto para sacar, para entender o que está sendo dito. Outra coisa é ler o texto para poder aplicar. Então, dependendo de meu propósito com o texto naquele momento, uma palavra pode ser mais importante. Ou seja, às vezes para entender o texto é muito relevante saber que eles estão em um período de sequia, por exemplo, que há uma catástrofe ou que estão em um determinado sítio. Mas às vezes para aplicar isso a meus dias, outra palavra vai ser muito mais importante que essa. Não sei se me entendem. Então, de acordo com o tema e de acordo com meu propósito com o texto naquele momento, há distintos significados, ou há distintos pesos das palavras. Não significados, distintos pesos. E depois habla do tema. Então é muito importante que eu identifique o tema do texto, porque ao cambiar de tema, a palavra vai influir distinto. Então isso é um resumo muito rápido e breve da primeira regra. A segunda regra, não sei quantos têm. Enviamos na semana passada as regras de Miller, se não podem buscar na internet. Não sei se em inglês não encontram fácil, pero alguém que lo tenha pode enviar ao que não tem. Se alguém pode ler a segunda regra para nós outros. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ese es el texto prueba. Cada palabra debe tener su propio peso. No, esa es, perdón. Esa es la regla 1. Toda la escritura es necesaria y puede ser comprendida mediante el estudio y la aplicación diligente. Muy bien, gracias. Entonces la primera regla habló de cada palabra y ahora habla de toda la escritura. Es como que va del pequeño para el grande. Entonces, primero, toda la palabra yo tengo que utilizar, pero ahora yo tengo que considerar toda la escritura. Y el texto prueba utilizado está en Timoteo. Podemos ler eso, ese texto, 2 de Timoteo 3, 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. Eu já vi esse versículo ser utilizado de uma maneira equivocada por não seguir bem a regra 1. E como eu he visto? Há pessoas que creem que, por exemplo, esse versículo diz que a Bíblia, é o versículo 17, serve para que eu esteja perfeitamente preparado para toda boa obra. Esse versículo está falando de que eu quero ser médico, é uma boa obra, não? Então, eu não necessito de estudar nada mais, só a Bíblia, e se estudo bem a Bíblia, eu vou ser um bom médico. Não está falando disso. E por que não? Porque essa palavra boa obra, a primeira regra de que diz que tem que estar em seu tema, de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Então, se vemos o tema acá, o tema aparece no versículo 15. As escrituras me podem ser sábio para quê? Para a salvação por la fé. Então, essas boas obras que são mencionadas acá não são umas boas obras em um determinado contexto específico. Não sei se me entendem. Então, identificar o tema do texto me ajuda a entender
qué quiere decir esa palabra en ese contexto y a no cometer algún error grave. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero de verdad yo ya he visto personas que piensan que solo la Biblia, para cualquier cosa de la vida. Bueno, yo quiero utilizar un texto para estudiar ese concepto de que toda escritura es necesaria y sería Habacuc 1.1. ¿Se pueden abrir Habacuc 1.1? Habacuc 1.1. Puedes, aguardamos un poquito más. Puedes leer. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hay alguna otra traducción? El peso. ¿Alguno dice otra cosa también? La carga. La carga. Profecía. Profecía. La traducción más fiel a lo que fue escrito es la carga, sería la carga del profeta Habacuc. Porque yo creo que ese texto es muy relevante. Acá, sin que yo tenga que leer nada más del versículo, yo sé que lo que va a venir después es qué tipo de profecía. O sea, el profeta Habacuc va a hablar acerca de qué. ¿Alguien sabe? Solo con eso. De algo mal, juicio. De algo malo, o sea, juicio es algo que no le gusta. O sea, es algo que es un peso para él. Es un cargo, es una carga. Para que yo entienda eso, yo puedo, de dos maneras. Una, yo puedo saber eso que la profecía va a venir. Uno, por utilizar la regla 1, si quiero, o sea, la palabra tener su propio peso de acuerdo con el tema. Pero no puede decir, sí, pero vos ni siquiera sabes bien el tema que fue presentado, o sea, no leíste nada más del texto. Llegaste al versículo 1 y ya querés saber, tomar una decisión acerca de qué es lo que va a decir todo el restante. No sé si me entienden. Entonces, yo ya me defronté con personas que tienen la siguiente abordaje. Siempre que vas a un texto, es como que para que tus ideas preconcebidas no te influyan en tu lectura, tienes que olvidarte de todo lo que leíste, o sea, de que sabes, y es como que utilizar todas las reglas para entender un texto. No sé si como si fuera siempre un procedimiento que para abrir un texto es como hay que seguir ciertos pasos siempre y parte de eso es olvidarte de todo para que tus ideas pasadas no te influyan. Y yo entiendo que eso es imposible, o sea, no hay como yo leer un texto sin que yo tenga una idea preconcebida de algo. O sea, si yo cuando leo carga, yo tengo una idea preconcebida acerca de qué es carga. Y si no fuera así, o sea, la Biblia no sería escrita para hombres, o sea, yo podría leer la Biblia en hebreo si fuera así. ¿Qué quiero decir? Porque yo necesito de la gramática y de entender castellano en ese caso para poder interpretar el texto. No sé si me entienden. Entonces, para que yo pueda sacar algo del texto, a veces nosotros no damos la debida importancia a entender gramática de verdade, ou seja, a entender significado de palavra. Ou seja, eu vejo carga, que pode ser? Puedo ir a um dicionário, pero alguns dizem, não, pero antes de ir a um dicionário, tienes que ver todo o que dice, tienes que ver el contexto e tentar primeiro definir por el contexto o que dice a Bíblia. Eu creio, podes tentar isso. Isso seria aplicar a regra 4 e a regra 1. Pero eu quero aproveitar esse versículo com vocês para enseñarles a seguinte lección. Que estudiar la Biblia no es como una serie de pasos que es 1, 2, 3, 4, como a veces tenemos en medicina. Que bueno, viene un paciente así, hago eso. Después, ahora hago eso, ahora hago eso. Como si hay un protocolo específico que hay que seguir siempre. Porque, primero, vos no sos el mismo cuando lees un texto hoy de que cuando lees el texto después. No es lo mismo que agarrar un texto de una profecía que vos ya estudiaste mucho, que agarras un texto de un tema que vos no estudiaste nada. Entonces, es distinto el uso de las reglas que vas a tener. O sea, yo puedo saber que la visión es mala en ese caso, porque yo ya leí Isaías, y en el libro de Isaías varias veces va a decir
el peso del profeta Isaías, o la carga del profeta Isaías, y va a empezar una visión mala. Después va a venir el próximo capítulo, en Isaías va a hablar lo mismo. Después en Jeremías va a hablar lo mismo. Entonces, toda escritura es necesaria, ¿por qué? Porque la lectura de la escritura también te da una visión de qué las palabras quieren decir en la escritura, mismo sin que uno tenga que utilizar un diccionario às vezes. No sé si me siguen acá. Si es solo de leer mucho la Biblia, uno puede entender qué quiere decir carga. Vas encontrando las definiciones. Exatamente. Entonces uno puede decir, sí, pero ¿cómo sabéis que carga está en el mismo contexto que acá? Puede decir, sí, capaz yo de verdad estoy equivocado. Pero yo no veo que pueda producir cualquier daño que yo empiece el texto pensando, sí, es una profecía mala, mira, veo eso. ¿Qué va a pasar si leo el texto y no es una profecía mala? Cambiar. Exato, cambio de opinión. Entonces, a veces tenemos el miedo de tener alguna idea cuando leemos el texto y de querer poner nuestras palabras en el texto. A veces pensamos, no, yo no puedo poner el texto en mis palabras, porque eso me puede... Eso sería como profanar la Biblia. No sé si entiende qué quiero decir. Pero, ¿cómo uno puede comprender algo si no es capaz de decirlo con otras palabras? No hay cómo. O sea, si me pide para explicar qué es comer papas, y yo digo, comer papas es comer papas, ¿yo estoy explicando? No. Y no te ayuda a entender. Entonces, para que yo comprenda algo de las escrituras, yo tengo que ser capaz de agarrar ese texto y cambiar las palabras y que él todavía siga siendo verdad con el texto. Entonces es un ejercicio muy interesante hacer eso con los textos bíblicos. Entonces, por ejemplo, ese texto de Habacuc 1:1, ¿cómo yo podría decirlo con mis propias palabras? No sé si alguien quiere intentarlo. Lo que le pesa al profeta en vez de la carga. Sí, exacto, lo que le pesa al profeta. O una visión que es desagradable que el profeta reciba. ¿Cómo yo podría decirlo al revés? ¿Qué es lo que no está siendo dicho? Porque a veces poner al revés también el texto te ayuda a tener más claridad con lo que está siendo dicho. No sé si me entienden. Hablar en voz pasiva. Sería. Al revés sería como plantearlo de forma positiva. Exacto, no solo eso, pero plantearlo de forma positiva. La noticia que no es fácil, no sé si es positiva. No, se puede decir la visión agradable del profeta. No vio. O no vio, claro, no vio. Pero, Lo lindo que no vio. claro, pero o sea, entonces, ¿qué quiero proponerles con ustedes? Que cuando vayan a estudiar los textos, hay una cita muy buena de Elena. Eso solo está en inglés, pero ella dice, cuando vayas a un texto, tienes que quedarte meditando en ello, hasta que agarre el pensamiento de Dios que está ahí y lo haga suyo. ¿Está en castellano? Sí. Si alguien no sabe dónde está. Está muy bueno ese texto y nos habla acerca de cómo estudiar las escrituras y detenerte. Es un proceso que a veces nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, queremos simplemente saltar, pasar rápido y que las cosas salten en mi mente. Pero hay ciertas cosas que yo puedo tomar el hábito de hacerlo mientras estoy delante de un texto que me va a ayudar a entender que de verdad está pasando. Es verdad eso, porque yo esta semana experimenté eso, como no entendía el texto y sinceramente lo quería pasar por alto, pero dije, no, necesito entenderlo, y es como que la mente se fuerza a buscar cosas en el texto que están en el texto. Exactamente. No es que vos forzás a que haya cosas que no hay. Exacto. Pero es como que finalmente lográs entenderlo, pero porque forzás a la mente a hacerlo. Exato. Exato. E isso de decirlo com tus próprias palavras, ou tentar invertirlo, ou tentar dibujar às vezes o texto, te ajuda a ver coisas que estão no texto que você não havia dado importância. Uma palavra que às vezes está aí, essa palavra acá cambia todo. Claro. Bien. ED 170.5. ED 170.5. Sí, dice, en el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma hasta comprender su significado es de más beneficio que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. Exato. Isso é o que hacemos muitas vezes. Sí, el año bíblico. Exato. É interessante porque o que estamos estudando na regra 2 nos habla da importância do ano bíblico também, que às vezes também hace muito que não hago, de verdade, e eu prefiro muito mais não hacerlo e estudá-lo agora, da maneira que estudo. Pero há algo bueno de que vos leas toda a Bíblia, porque é como que estás atualizando tu dicionário de que querem dizer as coisas na Bíblia. Por mais que não esteja entendendo muito,
vas a ver que toda vez que dice, un ejemplo de mi vida, cuando yo leía los Salmos y decía muchas veces de la persona necia. Cuando yo leía la Biblia muchos años atrás, yo no sabía que era necio. Pero solo de ver el contexto en que presentaba el necio y con que comparaba, lo ponía en oposición con el sabio, yo adiviné que necio era una persona que era sabia, que era tonta, que no era sabia, solo por la propia palabra bíblica. Entonces, las escrituras te ayudan a ver, te ayudan a montar una serie de conceptos que te permiten tener ideas preconcebidas de la propia Biblia, que puedes llevar sí al texto, pero que tenés que estar siempre abierto para que el texto te corrija. No sé si me siguen. La regla 4 te dice eso, de que tenés que elaborar una teoría vos, Claro, exactamente. reuniendo todo y ver si armoniza o no. Y si no armoniza, cambias de teoría. Exactamente. Exactamente. Entonces tienes que desarrollar algo. Muy bien. Entonces, mis pretensiones con el texto de Habacuc 1.1 eran sencillas, eran básicamente introducir esa idea para hablar de que toda la escritura es necesaria. Entonces, el punto que quiero agarrar de eso es, puedes acumular información de toda tu lectura de la Biblia y cuando llegues a un texto, lo aplicas. Y ahí, capaz estás equivocado, pero es muy probable que estés bien. Si estás equivocado, después del texto te va a mostrar que estabas equivocado. Pero si estás bien, te vas a orientar. Porque Habacuc 1.1 por sí ya te dice que es una profecía mala, si sabes qué quiere decir que es una carga. ¿Bien? Primero, ¿qué dice después? Toda escritura es necesaria. Yo quiero aprovechar eso para discutir un poco de una distorsión de ese texto, de ese concepto de que toda escritura es necesaria. Vamos a Jeremías 7.4. Luego vamos a leer de los versículos 1 a 8, pero quiero leer primero versículo 4. Acá vamos a ver una persona que está distorciendo ese texto, ese concepto de toda escritura es necesaria. Leo, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Bien, ¿por qué ellos decían templo de Jehová? Es este. Leamos del 1 a 4 primero, después sigamos hasta el 8. ¿Jeremías cuánto? 7. Jeremías 7. Gracias. Eso, leímos el versículo 4. Leo desde el 1. Sí, desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entréis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Bien, si uno compara y contrasta los versículos 3 y 4, él dice, si ustedes hacen el bien, yo voy a hacerlos habitar en ese sitio. Pero no confíen en palabras mentirosas que dicen que templo de Jehová es ese. La idea que queda implícita ahí, cuando uno ve que él está comparando y contrastando las dos ideas, es que ustedes quieren tener seguridad que van a seguir habitando en esa tierra, porque ustedes creen que son el pueblo de Dios, que tienen el templo de Jehová y que no importa que hagamos, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. No sé si entienden que ese es el argumento acá. Entonces, ¿qué dice Jeremías? No importa que ustedes tengan el templo, si ustedes no obedecen la voluntad de Dios, ¿qué puede hacer Dios? Entonces él va a seguir haciendo, siguiendo al versículo, vamos a leer hasta el versículo 8. ¿El 5? ¿Que continúa? Sí. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar llamareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Bien, entonces él está diciendo que eso acá es una palabra de mentira. Vamos a 2 de Samuel 7, versículo 22.
Segundo Samuel. 7. Sí, con respecto a lo que decías, tipo después como que aclara, porque dice en el versículo 9 dice, robás, matás, adulterás, jurás en falso, quemás incienso ante Baal y vas tras dioses extraños que no habías conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. Exatamente. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos están transmitiendo? Nosotros somos el pueblo de Dios, pero podemos hacer lo que queremos, porque ya que somos el pueblo de Dios, no importa que haga, Dios hizo un pacto con nosotros. No sé si me siguen. Entonces, yo quiero mostrar de dónde viene ese concepto. Vamos a 2 Samuel 7, versículo 22 a 24. Ese es uno de los textos, hay otros, pero ese para mí es uno bien claro, de dónde ellos hubieran podido sacar ese concepto. ¿Qué dice? 22 a 24. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todos los que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces, acá dice, estableciste a Israel por pueblo tuyo para siempre. Entonces, essas personas em Jeremias 7, eles estavam se apegando a esses tipos de promessas que são verdadeiras. Então, eu não poderia dizer, sim, toda a escritura é necessária, eu tenho que utilizar toda a Bíblia para poder entender minha doutrina. Então, Jeremias iba a venir a eles e dizer, mira, Deus los vai a divorciar-se de ustedes e ustedes vão a deixar de ser pueblo. É isso que Jeremias está dizendo a eles. E que decían eles? Não, nosotros somos el templo de Dios, Dios nos hizo un pacto con nosotros, el templo está acá, no hay como nosotros dejemos de ser pueblo de Dios. Entonces eso acá, que es un texto de la escritura, las escrituras son siempre verdad. Eso es verdad, siempre. Pero lo que Jeremías nos muestra en Jeremías 7 es que toda la escritura es necesaria, que es la regla que estamos estudiando, pero es necesario que la pongamos en su determinado contexto. Si ese versículo acá de la Biblia, que dice que Israel fue establecido por pueblo de Dios para siempre, tiene que ser puesto en su contexto, porque nosotros sabemos, ¿eso es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. ¿Eso es verdad? ¿En qué sentido? A ver, era condicional. O Sí. sea, estaba condicionado con lo que también había dicho Moisés, que si permanecían en su ley, en sus estatutos y si lo adoraban a Dios. Exacto, pero entonces en ese sentido es verdad. Pero en cierto sentido eso es mentira. En ese sentido es mentira. Porque es lo mismo que ellos están diciendo con otras palabras. Porque se preguntó, ¿Israel siguió siendo el pueblo de Dios? Hoy en día Israel es el pueblo de Dios. No. No. Entonces, hay que ver, pero eso se cumplió también, porque si vamos a Pablo dice, por más que parezcan que las profecías fallaron, podríamos ir a Romanos 9. Él está hablando de eso incluso. Si me acuerdo bien del contexto. Déjame ver, Romanos 9. ¿9:6? Sí, gracias. 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Exacto, el contexto dele está hablando justamente eso, de que parece que las profecías hechas a Israel fallaron, pero en realidad no falló, ¿por qué? Porque no todos que descienden de Israel son israelitas. Entonces él va a poner eso en un contexto espiritual y salir del contexto carnal, no sé si me entienden. Él va a empezar a decir, mira, los verdaderos israelitas son los que practican las obras de Abraham. Entonces en ese contexto,
esse sempre acá sempre se vai cumprir, porque os hijos de Abraão sempre vão seguir o pacto. Não sei se me siguen. Então, Deus de hecho vai ter um Israel para sempre como pueblo. Por isso ele dijo, e isso é verdade. Não sei se me siguen. Pero isso é verdade quando la pongo em um determinado contexto. Então, nesse período acá, na época de Jeremias, o que tenías que fazer com esse texto? Vamos a ver o que tenías que fazer. Jeremias 9 nos a enseñar. Jeremias 7. 7. Sí, vamos a seguir del 9 ahora. Leemos el 9 y ya podemos empezar del 10. Del 10 hasta el 14. Hasta el 15. No, vamos a leer del 10 hasta el 12 y después seguimos. Ah, no, vos leíste el 9 y el 10, creo, ¿no? No, hasta el No, 8. hasta el 8 se leyó. No, pero vos leíste el 9 y 10, creo. Podemos leer el 11 y 12. ¿Es fuera de ladrones a vuestros ojos esta casa que lleva mi nombre? Yo he visto todo esto, dice el Señor. Id ahora a mi santuario en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Les acuerdas de algo ese versículo acá? De Samuel. Sí, de dos cosas. De Samuel, ¿de qué más te acuerdas? El 11, ¿no le suena? Sí. ¿A qué le suena? Cuando Jesús dijo, Cristo cita esse versículo. Vamos a ver as duas histórias. Tanto quando Cristo lo cita e que é a história que Jeremias está falando. Jeremias não está falando de Cristo acá porque Cristo não havia venido. Então, vamos a ver de que... Como? Mateo 21:13. Sí, aí vamos. Pero antes vamos à história de Siló. O que passou em Siló? Alguém sabe o que passou em Siló? los hijos de Elí. Exato. Então vamos a ver essa história. Pero lo que ele está dizendo é que isso acá que vocês estão falando, que é uma verdade, é uma mentira, quando vos la pones no contexto da história de Siló. Não sei se me entendem. Ele está agarrando essa escritura, está explicando a eles, mira, isso acá que vocês estão agarrando que é um texto correto, em realidade é uma mentira da maneira que vocês estão entendendo. Por quê? Porque você tem que levar em conta essa história bíblica, que te ajuda a entender como entender as verdades bíblicas. Como diciéndoles que ya había pasado algo similar. Exatamente. Então, a resposta para ele é, mira, volvendo a lo que estamos estudando, que é a segunda regra, toda a escritura é necessária. Bien, então, isso acaso na verdade, isso acaso na verdade. Pero o profeta está falando que é mentira, por quê? Porque também toda a escritura é necessária. Então, eu não tenho que agarrar só o texto, mas também as histórias em que me muestran como Deus lida com essas verdades. Não sei se me entendem. Capaz eu lo repito. Que Israel era o templo de Jeová e que ia quedar estabelecido para sempre era uma verdade. Pero, exatamente. Então, pero lo que eles diziam era um texto que eles poderiam vir acá e dizer, mira, você está profetizando que nós vamos deixar de ser povo de Deus? Isso é uma loucura, isso é uma blasfêmia. Como podes dizer que nós que hicimos um pacto com Deus, somos uma instituição desse tamanho, temos um templo maravilhoso hecho por Salomão, vamos deixar de ser o povo de Deus? Então, poderiam agarrar segundo de Samuel e mostrar-lhes e provar a todos, mira, Jeremias é um falso profeta porque está falando em contra do templo, porque os profetas dizem que vamos a quedar para sempre. Então, que hizo Jeremias? Exatamente, dijo, mira, toda a escritura é verdade, pero toda a escritura é verdade. Para entender isso, tens que entender toda a escritura em todo o contexto das escrituras. Então, tens que ver também como Deus tratou com essa verdade, ou com uma verdade muito semelhante. Porque a história de Siló, vamos a ler agora, é uma história muito semelhante a essa que estava passando acá. Vamos à primeira de Samuel. No capítulo 22, a partir de aí, vem um profeta e profetiza contra a família dele, contra ele e contra seus filhos. Não lo vamos a ler acá tudo. Vamos a ler solo os versículos 26 hasta el 30. Pero No, el 22 no hay. No, 1 Samuel 12, perdão.
Ah, ok, perdón. 1 Samuel 2. No tengo ni idea qué dice el 22, pero pienso que no está relacionado. A partir del versículo 22 del capítulo 2, habla acerca de la caída de la falla de Eli. Pero quiero que leamos podemos leer desde el 22. ¿Alguien puede empezar? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Perdón, ¿cuál empezaste? 22. Ah, perdón. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Puedes seguir hasta el 26. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Bien, ¿alguien puede empezar del 27 ahora? Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mis sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré al que me honra, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Bien, gracias. Entonces acá, Dios dijo algo. Puse la condición. Exatamente, pero ele puso um princípio. E qual é o princípio que ele puso acá? Honrar a los que honran. Exatamente. Então, se há um princípio que Deus vai honrar a los que le honram. Entonces, essa história vai revelar esse princípio. E que é o que vai passar? Basicamente, Samuel vai ter uma mesma, essa visão não vai cambiar muito. Samuel vai ter uma visão muito semelhante. A história que Samuel tem na visão, que lo chama 3 vezes, é basicamente para dizer, mira, Eli vai deixar esses sacerdotes, seus filhos também, e vos vai ser levantado. Não sei se vem acá. 1 Samuel 3, versículo... Empezamos desde el 10 hasta el 15. ¿De qué, perdón? 1 Samuel 3, del 10 al 15. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Exatamente. Entonces, ele não queria contar a Eli, ¿por quê? Porque sabia de lo que havia sido profetizado. Entonces, acá é interessante porque há um cambio. Porque mientras... eu creio que acá vai dizer todavia que quem vai quedar no sítio dele vai ser Samuel. Não sei se é antes ou depois.
Vamos a 1 Samuel 2:35. El 34:35. 34 lhe dá um señal, que como se vai cumprir. E el 34 seria para dar um contexto, um pouco mais de contexto. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Exato. Então, ele havia hecho uma promessa, uma profecia de que a descendência de Eli iba a quedar por sempre. Pero eles não honraram a Deus. Então Deus disse, mira, eu te vou quitar e vou poner outro, que me vai seguir. Então acá temos este princípio. Não sei se vocês veem que é um claro princípio bíblico. Pero qual era a dificuldade para a gente nesse tempo? É a mesma que muitas vezes temos, é a mesma que nós temos hoje. Porque se uno vai a perguntar a gente de aquele tempo de Jeremias, vocês creem na história de Samuel? Sim, eu creio, nós creemos, Samuel é um profeta. Bem, crees que Siló era onde estava o nome de Deus? Deus puso aí para que se adorem. Deus chamou, hizo um pacto perpétuo com a tribo com os descendentes de Eli, que eles iam ser sacerdotes. Sim, creemos. E bueno, que Deus, después, apesar de haver hecho isso, como eles não lo estavam orando, Deus los quitou e puso outro em seu lugar. Eles vão dizer, sim. Então Jeremias diz, bueno, isso vai acontecer com vocês agora. Eles dizem, não, jamais. Pero é isso que passa com eles e passa com nós outros. Eles vão seguindo, claro. Pero quando toca a parte que le toca. Exatamente. Quando a parábola está falando de vos, é uno. Eu não creio que pode ser assim. Porque lo difícil es entender que nosotros no estamos honrando. Claro. O sea, ellos lo que nos pasa a nosotros es que no reconocemos eso. Y al no reconocer eso, entonces decimos, sí, la historia que vos me estás contando es perfecta, pero yo no calzo en esos zapatos. Digamos. Exatamente. Baal significa Senhor, porque eles de verdade creiam que estavam adorando ao Senhor. Ou seja, nós, às vezes, os miramos como muito malos, mas foi todo um processo gradual que os levava a esse ponto de cometer abominações, mas em sua mente, não é que queriam, não, eu vou ser uma pessoa re mala hoje, eu vou adorar outros deuses. É como, não, estamos fazendo lo de sempre. Sí, hay que recordar, algunas veces pensamos en la historia de Elías, como que hoy qué malo, cómo llegaron a eso, ¿no? Pero hay que recordar que la adoración a Baal, bien mencionaste una parte, se asemejaba mucho en algunos aspectos a la adoración que se hacía en el templo. No en todo. ¿Sí? Había diezmos, había salmos, libros sagrados, había sacerdotes, había días festivos y también en algunos casos días de descanso. Entonces no era tan opuesto en algunas cosas. Claro. Al principio se asemejaba demasiado. Exacto. ¿Sí? No en todo, obviamente. Claro. Incluso se llevó a adorar a Baal en el mismo templo. Exatamente. Exatamente. Então, por isso, para eles não era tão fácil vê-los, porque não, mas nós também estamos adorando a Deus. Então, isso seria a história de Siló. Eu creio que queda mais claro, todavia, de que a dificuldade quando vamos à história de Cristo. Qual era, Tânia, a referência? Mateus 21. Bueno, aí Cristo está citando Jeremias. ¿Cuál? Perdón. Mateus 21, ¿cuánto? Yo no sé tampoco. 13. 21, 13. Vamos a empezar del 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volvió las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho fuera de ladrones. Exato. Depois que eles foram levados cautivos, eles quedaram traumados com a adoração a los ídolos. Então, por isso surgiu a secta dos fariseus. Então, eles eram muito estrictos com a lei. Então, agora chegaram a outro ponto, onde também estavam em uma condição de idolatria igual, mas os deuses agora não eram dinheiro, o câmbio eram as riquezas, que levaram também para ali, para o templo. Pero ellos todavía se creen en el templo del Señor, el pueblo de Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Él dice, mira, eso acá no pertenece acá, está mal, eso hay que salir de acá. Entonces él purifica el templo. Y lo que estaba para pasar era justamente lo mismo que pasó en Siló
e que Jeremias estava profetizando. De que se eles seguissem sem honrar a Deus, o que ia passar com esse templo e com esse povo? Iba a ser cortado e Deus ia levantar um outro. Foi o que passou com a igreja cristiana. Não sei se vieram, entendem isso. Bien. É interessante porque, já que chegamos hasta cá, estudando essa regra, se vamos à história de Eli, o que foi profetizado, não sei se vocês perceberam, mas não é que eles iam chegar e iam deixar de existir. Era, vocês vão seguir existindo, mas agora vão ser que eu puse abaixo para poner como maldecidos. Malditos. Gracias. Se não é que iam deixar de existir. Dice que os descendentes, os sacerdotes da ordem de Eli iam seguir trabalhando, pero iba como que pedir pan, não iba ter suficiente. E o que passa com Israel, não é que Israel deixou de ser o povo, e não é tampouco que as profecias deixaram de cumprir-se com Israel porque eles não cumpriram com o pacto. O povo de Israel, o que foi profetizado acerca do povo de Israel? Que eles iam trazer o Messias ao mundo. Por mais que não cumpriram o pacto, o que passou? Os trajeron. Lo mataram, pero lo trajeron. E depois foram malditos e seguiram como um povo. E Helena nos disse que é o mesmo. De que não é que eles deixaram de existir, mas chegou um ponto onde foram malditos e seguiram. Hoje como um exemplo de um povo que foi maldecido. Maldito. O que quer dizer isso para nós outros hoje? Les pergunto algo. Esses acá de Eli se converteram em sacerdotes de Baal? Não. O povo de Israel se converteu em Babilônia acá nessa história? Não. Tampouco. Isso nos mostra algo que essas pessoas acá nem sequer têm o privilégio de ser convertidos em Babilônia. Ou seja, Israel acá, se transformassem em Babilônia, o que queria dizer? Que tem outra oportunidade. Que teriam outra oportunidade depois, porque Babilônia tem um outro chamado para eles. Pero como rechazaram a Cristo e lo mataram, teniendo o pacto de ser o povo de Deus e rechazaram a isso, é o que passou com ele. Disse, é um pecado que não há como expiar, ou seja, não sei se se acordam que leímos isso, ou seja, tu pecado não há que mais que hacer. Então siguen, se cumpriu o que havia que hacer, quedaram como povo hasta que vino Cristo, pero depois seguiram como um povo maldito e foi destruído depois. Bueno. Muitas pessoas nos perguntam e hablam. Eu vou falar acá claramente porque creio que muitos já escutaram isso. Há um movimento, vocês estão falando de um movimento de coisas e que isso é uma nova igreja e tudo isso. Não sei se alguém já escutou isso. Eu sei que já me é chegado. E bueno, se uno estuda as histórias, uno vê claramente que há um momento em que o povo de Deus não está honrando a Deus como deveria, e capaz pensa que está, e Deus vai dar luz para que todos se decidam com relação a isso. Mas se sigue sem honrar a los que lhe honram, não quer dizer que a igreja adventista vai desaparecer e Deus vai levantar uma outra denominação, porque não foi o que passou acá, tampouco foi o que passou acá. Acá Deus começou um movimento com os discípulos, e los antes de destruir, antes da cruz, Deus começou um movimento com João el Bautista. E eles já estavam bautizando gente em uma nova instituição, antes incluso de haver rechazado a Cristo completamente. Eles lo rechazam, não se tornam Babilônia, se tornam um povo maldito, e os mesmos princípios que los levaram a rechazar a Cristo acá, los llevan depois a ser destruídos. Helena nos disse que na destruição de Jerusalém, Cristo pudo antecipar isso porque viu que o que eles queriam los iba a llevar, el mismo orgullo que ellos expresaban a rechazarlo, iban a llevarlos a resistir a los romanos. Y fue lo que pasó. Lo que llevó a destrucción de Israel fue que Jerusalén, la gente de Jerusalén empezó a hacer revoluciones que llevó a los generales irem ahí para apaziguar eso, y ahí los llevó a destruir. A vezes há distintas teorias que as pessoas têm acerca da igreja, porque muitas pessoas falam, não, há muita corrupção, há tudo isso passando, o que vai passar é que a igreja se vai desfacelar em muitos átomos, e quando chega o decreto dominical, a igreja vai apostatar e vai guardar o domingo. Muita gente crê isso. Se uno estuda a história de Israel, vê que isso não tem como passar.
Porque lo que pasó con Israel no fue que cuando rechazaron a Cristo, dices, bueno, total ahora somos malos, vamos a nos unir a los romanos y vamos a ser apóstatas completamente, y vamos a nos unir a Babilonia. Lo que pasa es que ellos idolatran idolatran al templo. El problema es que ellos adoraban al templo en sí, o sea, el Dios de ellos era el templo, era la institución Israel. Entonces, siguieron defendiendo la institución hasta el fin, por más que tuvieron que morir. Y los que murieron ahí en la revolución que hicieron, creían que morían como mártires. Ellos creían que estaban defendiendo a Israel, al pueblo de Dios, pero en realidad estaban bebiendo de la sangre que hablaron, que caiga sobre nosotros la sangre de ese sobre nuestros hijos. No sé si me entienden hasta acá. Sí. O sea, una condición triste y desesperada. Exactamente. Por ahí aclarar esto que habías dicho de que es el mismo principio que los llevó a rechazar a Cristo, por ahí no profundizaste mucho en eso, simplemente que eso. O sea, ellos esperaban que Cristo venga a liberarlos de los romanos y Cristo no hizo eso. Y después eso los dejó como un pueblo maldito, como dijiste. Y en el año 66 empiezan estas revueltas donde vimos que hasta en un momento los de Jerusalén expulsan a los romanos y toman el control de la ciudad. Y pensaron que realmente ese era el momento de liberación. Y ahí es cuando vino Tito y... No sé si siguieron todo. Sí, es como que ellos quisieron cumplir la profecía que ellos creían. Claro, con la que estaban obstinados. Claro, ellos creían que la profecía hablaba de un salvador terrenal, que ellos iban a ser engrandecidos, y ellos se esforzaron por cumplir esa profecía. Exactamente. Nos habla de la importancia de tener una correcta visión profética, que a veces, o sea, eso guió toda la base de decisión de ellos. Y eso también, perdón, capaz no sé si me adelanto o qué, pero eso también se ve hoy en nuestra iglesia. O sea, me pasó con un pastor allá en Misiones que el único texto que siempre mencionaba era ir y predicar el evangelio y entonces vendrá el fin. Ese era como todo el texto y en eso englobaba todo, por eso tenemos que ir a predicar. Y es como que vuelve a hacer eso. O sea, tenemos que ir a la ventana 1040, tenemos que ir a esto, aquello, porque hasta que no prediquemos a todo el mundo no va a venir el fin. Y no es así. O sea, segurar ese pensamiento, yo voy a volver a eso, después quiero mencionar eso ya que lo trajiste. O sea, el adventismo sabe que tiene que surgir un movimiento de la lluvia tardía, o sea, que hay que empezar personas a entenderem cosas y que estudien más la Biblia, se aprofunden. Entonces, ellos están esperando eso también. Pero el punto es que, así como en la época de Cristo, si no viene como ellos quieren, o sea, ellos tienen una idea de que la lluvia tardía va a venir para qué? Para exaltar a la iglesia adventista arriba de todas las demás, que era lo que ellos creían. O sea, es como siga con tu vida de la manera que está, adorando a los dioses como están, o teniendo tus prioridades de la manera que están. La lluvia tardía no va a venir para cambiar tu corazón, para liberarte a vos del pecado. Ellos quieren que la lluvia tardía venga para liberarles de las dificultades de la vida y poder simplemente ir a predicar de manera y decir, cree en mí porque yo tengo poder para curar a la gente. No sé si me entienden. Entonces, nosotros como adventistas hoy tenemos una idea de una lluvia tardía que la mal comprensión de qué es esa lluvia tardía es que te lleva a rechazar la verdadera y te lleva a estar preparado para fallar en el decreto dominical. Y quizás hasta morir pensando que son mártires. Exato, que foi o que passou. Bien, vos diste outro exemplo de texto que tem que ser aplicado em seu contexto. Antes de ir, eu sabia que isso era um ponto que a gente estava comentando, então eu quis utilizar a regra 2 para aproveitar para falar disso. Um texto que é muito utilizado fora de contexto é acerca de ir a predicar a todo o mundo. Se uno va, desde quando existe essa ordem de que o povo de Deus tem que levar o evangelho a todas as nações da terra? 24 después de Cristo. 34? Pero de que el pueblo de Israel, como pueblo antiguo de Israel... Quando Deus tuvo esse plano? Quero que todo o mundo... Lo Palestina, lo saca de Egipto y lo No, en realidad el plan de Dios en el Antiguo Testamento era que toda la gente venga a Israel a ver las maravillas que Dios hacía, no ¿Cómo? que Israel salga. Como passou com Pero Salomão. como fallaron, después les dijo, vayan y prediquen ustedes. Claro, a ideia era traerlos todos, pero como não vieram, enviamos a ellos. Pero por testimonio. Claro. Bien, pero entonces,
Pero ¿cuándo surgió ese plan, esa idea? Se hace explícito en el 34. Bien, 34. ¿Alguien tiene alguna idea antes? Yo creo que es antes. Vos hablaste de Egipto. Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto y los pone en Palestina, Éxodo. Patriarcas y Profetas dice que Dios elige esa tierra porque era propicia para que ellos impacten todas las naciones. Él ya tenía el plan de evangelizar el mundo ahí. Claro, Israel falla a ver. masivamente. Claro, porque encima tenían mar de un lado, desierto del otro, la gente tenía que cruzar sí o sí por Israel. Yo creo que eso empezó con Abraham incluso. Cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La idea es que todos pudiesen, por su descendencia, ellos pudiesen llevar el evangelio a todo el mundo. Lo que dice Tania es como que cuando ellos fallan, Dios levanta a otro pueblo que va a seguir con el mismo plan, que es lo mismo que hace en la historia de Elí. O sea, Dios sigue con el mismo plan, pero levanta a otra persona. El plan Sí. no cambia, cambia el siervo. Y ahora lo interesante es Pero que sigue con el mismo nombre incluso. Sí. O sea, sigue siendo Israel. Sí. No es que es otra persona. Claro, O sea, para Dios es la misma persona todavía. Es Israel espiritual. Claro, él como que sigue cumpliendo su pacto, porque esas personas nacen del seno de la persona con la que él prometió. Claro, exatamente. O sea, no es que cuando vino a llamar acá no eran israelitas. O sea, él llamó a esas personas todas de Israel porque esas profecías fueron hechas de Abraham. Entonces fueron 12 descendientes de Abraham, si vamos a poner los 12 apóstoles, que salieron a llevar bendición a todo el mundo. Cumplió con Abraham. No sé si me siguen. Sí, sí. Por más que ahora ya era un nuevo reino que ya había empezado, era todavía descendencia de Abraham. Y se extendió a otros también. Entonces por eso somos adventistas acá. ¿Por qué yo pongo esto acá de Abraham y de Éxodo? Porque cuando Cristo viene acá en el año 27 y empieza su ministerio, si el plan ya era llevar el evangelio a todo el mundo, ¿por qué solo quedó en Jerusalén? ¿Por qué no fue a los griegos? Hay una, creo que en Juan 8, los fariseos dicen, ¿para dónde va a ir ese? ¿Va a los griegos? O sea, va al mundo. Elena dice que parece raro para las personas que Cristo no haya ido al mundo. Pero ella dice que si él hubiese hecho eso, él no podría haber trabajado por Israel. O sea, era como que, bueno, tengo que elegir. Podría haber cumplido su promesa. Exactamente, las profecías no se iban a cumplir con Israel, porque Dios no iba a saltear a Israel y decir, bueno, esa gente está mala, yo voy a elegir otros, va a ser mucho más fácil. Pero y el amor de él por Israel. Entonces por eso lo envía a Israel y no lo saltea. No sé si entiende. Entonces, en ese periodo acá, por más que haya muchos textos que Cristo conocía de que su función era bendecir todo el mundo, ¿qué hace él con esos textos? Los pone en su contexto y dice, mira, eso es verdad, pero ahora yo sé que existe este texto que vos me estás diciendo, pero ahora lo que yo tengo que hacer es trabajar por Israel. Después de acá, vamos a trabajar, ese texto se va a cumplir acá. No sé si me entienden. No sé si ven eso acá. ¿Alguna duda con eso? Claro, a nosotros nos cuesta ver la forma en la que trabaja Dios porque nuestro foco está así, pero cuando lo ves de lejos, así en una línea, eso, ves que Dios está pensando en cumplir sus promesas, pero tiene sus pasos para... Claro, ¿por qué yo estoy hablando de eso acá? Hablo claramente. Hoy, yo no voy a predicar basado en lo que yo entiendo y basado en eso. Yo no voy a dedicar mi tiempo a hacer evangelismo. O sea, si alguien me dice, bueno, vamos hoy a la tarde esparcir folletos en la plaza para traer personas a la iglesia adventista, yo no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi propósito, mi enfoque es el pueblo de Dios. O sea, yo tengo que salvar a esas personas porque esas personas acá, el cielo de ellos es antes, primero. Y si yo estoy enfocado en traer otros para acá, ¿cómo yo voy a ayudar a esas personas que ya están acá? No sé si me entienden. Es el mismo propósito de Cristo. Y aparte también si se llevaban personas para esta época se les estaba cerrando la puerta de gracia también a ellos. Claro, exacto, para este grupo. O sea, no quiere decir que vos no te importen los otros. Exactamente. Es pragmático. Al que está en peligro inminente lo ayudás primero y después al que tenés más tiempo lo ayudás después. Claro, es Tenés algo... un plan a largo plazo. Es algo básico en medicina, sería triage. Haces triage, como dice Luis. Llega alguien en emergencia y vos te estás por morir o vos primero, bueno, vos te podés esperar porque te quebraste, no vas, y vos venís la semana que viene. Sí, claro. Y vos te moriste, bueno, ya te moriste. Claro, los clasificás en una emergencia, a quién vas a atender primero. Exactamente, entonces sería ese concepto. Sí. Yo tengo dudas con ese concepto. Sí. Serias dudas. Háblame. No hablo por vos, Guillermo.
Sí, porque es un grupo, me gusta hablar con todos. Sí creo que principalmente, no únicamente. Ese es mi concepto. O sea que Jesús hizo evangelismo con la mujer sirofenicia. Ok, para mí es distinto. Exclusivamente a la Capaz mujer. depende de cómo se expresa la idea. Si yo estoy pasando en una parte, yo estoy en un avión. Yo estuve en un avión una vez y me vio una persona y me empezó vio que yo estaba leyendo la Biblia y empezó a me preguntar. Yo no tengo ningún problema en hablarle, exponerle todo y tentar atraerle a la verdad. Y voy a hablar del sábado y todo eso. No quiere decir que, bueno, vos no voy a hablar. O sea, de verdad. Pero ya me pasó una vez que yo me senté en un avión, yo estaba leyendo la Biblia y la persona empezó a hablar. Y empezó a hablar de que era católica y defender que la iglesia era la mejor y todo eso. Y yo empecé. Yo percibí que la persona no quería escuchar nada de verdad. Si yo fuera antes, yo iba, no, pero yo tengo que trabajar por esa persona. Yo pensé, bueno, después va a venir su tiempo, ¿entiende? O sea, entonces, yo que creo, si uno ve la historia de la mujer sirofenicia, lo que Cristo testó fue eso. La persona vino y le dijo, ¿vos realmente querés? Lo que Cristo probó. Gracias, lo que Cristo probó. Porque el contexto es que ella viene a pedir ayuda y Cristo al principio prueba si ella realmente quiere ayuda o si ella solamente quiere... No sé si se acuerda de la historia. Sí, le dice, perdón, Ever, le dice, o sea, no es lícito, o sea, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Exactamente. Entonces él dice, mira, yo estoy acá para... es como que pone, lo que yo voy a hacer por vos sería una excepción, no sé si me queda claro. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, si vos me preguntás, ¿vas a rechazar pan a una persona que te pide? Jamás. Pero si yo voy a parar mi tiempo para pensar en una estrategia evangelística hoy, yo no lo haría, ¿entiende? Ok, yo tengo que ir a impactar tal centro para ayudarles a que reciban el sábado. Sí, pero el pueblo que guarda el sábado no está guardando el sábado, entonces yo voy a traerlo al templo. Sería acá, yo voy a traerlo a ese templo. Si ese templo acá va a ser destruido y están vendiendo un montón de cosas, ¿entiende qué quiero decir? Entonces, bueno, mejor purifica el templo. Entiendo el concepto. Conseguí, bueno. No es la primera vez que lo escuché. ¿Es la primera o no? No, no es la primera vez que lo escuché. Ah, ok. Obviamente me queda tranquilos todos, ¿eh? Tranquilos. Me queda la idea, digo, la cantidad de veces que Dios a través de la web dijo que teníamos que evangelizar. Yo sé. Entonces, como que no me cierra. Yo sé. Obviamente, puede que se me escapen varias cosas. Estoy muy nuevo en esta área. No, sin problemas. O sea, tampoco creo que todos tenemos que venir acá y que yo diga, hay que pensar lo mismo. O sea, Está bien, está bien. yo estoy hablando, yo quise traer ese ejemplo justamente por eso, porque para mí el punto es ese. Es como, están todos esos textos y para mí esa es la dificultad. De que, ¿sí? Una más, perdón. Y te entiendo también porque, cuando no lo voy a decir acá, más de una vez que yo soy partidario de la evangelización, me da miedo traer gente a la iglesia. Más de una vez. ¿Sí? Digo, no es que vean y en vez de terminen yendo y sea peor. Bueno, Dios también a través de la web dice, ¿no? Que Dios no trae más gente adentro de la iglesia porque verían y se irían y se perderían. Claro. Entonces, por eso estoy tratando de... Sí. De entiendo. Claro. O sea, el equilibrio. Bueno. Que justamente estamos viendo esta regla que lo que nos hace es ver todas las citas en el contexto que fueron dadas con los principios que nos exponen y así como lo hacemos la palabra de Dios, Elena White es una profeta más. Entonces las mismas reglas se aplican a ella también. Sí, o sea, para mí, yo entiendo también que capaz había que estudiar más para que entienda el contexto en que estamos, para que vos de verdad puedas ver que estamos, por ejemplo, en Shiloh. No sé si me entiende. Porque lo que yo quiero decir es como si estuviésemos otra vez en la historia de Shiloh y yo estuviera diciendo, esa cita es verdad, pero esa cita se va a cumplir acá, ¿entiende? Yo entiendo todas las citas y yo sé que es algo que capaz nosotros no estamos acostumbrados a hacer, que yo creo que hay que ejercitarse. Y por eso yo quise trabajar eso hoy, de la regla 2. De que todas las escrituras son necesarias y que todas las escrituras son verdades. Entonces, vos podés venir, sí, vos estás hablando que no quieres hacer, pero y esa cita de Elena, y esa cita de Elena, y esa cita de Elena, y esa cita de Elena. Y lo que yo voy a hacer es, verdad. Pero yo entiendo que desde este punto estamos acá en esa historia y que ahora hay que hacer eso y después vamos a hacer eso, ¿entiende? Esa va a ser mi respuesta. ¿Sí? No, que por eso habías dado el ejemplo de Jesús, que él decía, sí, es verdad, yo dije esto, de que el pueblo tenía que evangelizar o ser una fuente de luz para el mundo. Pero ahora estamos contextualizando de otra manera. Exatamente. É o que está passando
me lleva a que actúe de esa manera. Claro. Bien, vamos a otro punto de la regla 2. Pero no sé si vieron, yo creo que ese es un ejercicio que hay que acostumbrarse a hacer. O sea, de que ver que los textos tienen que ser llevados en su contexto de la historia bíblica. ¿Eso qué quiero decir? Por ahí estamos en el contexto de Mateo 10, de que cuando envía a los 12 discípulos por primera vez, les dice que vayan a primero las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no vayan a los samaritanos, que no vayan a otros lugares, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, o sea, exacto. No significa que después no lo van a hacer, lo van a hacer, es más, la gran comisión dice, primero ir a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después a los confines de la tierra, o sea, está todo incluido, sí. Pero es por momentos, es el momento correspondiente. Hay otros textos que podemos usar para poner eso. Podemos en algún momento estudiar ese punto. Pero la idea de lo que yo quería ejercitar con ustedes ahora en ese momento era el ejercicio de ver que los textos tienen que ser llevados en un contexto de todo el conflicto, ¿entiendes? O sea, hay toda una historia que está pasando. Tienes que identificar dónde estás vos parado. Para ver si aplica o no. Sí, eso fue escrito acá. Eso es verdad, siempre es verdad. Pero como esa verdad se entiende acá, ¿entiende? Porque esa verdad de que el templo de Jehová quedaría para siempre, de la manera que estaba siendo defendida por los sacerdotes de entonces, era una mentira, ¿entiende? Pero era una verdad también en la época que fue dada. Y siguió siendo una verdad que se cumplió de una determinada manera también, no sé si me entiende. Por ahí un ejemplo más, que a mí me encanta dar ejemplos. La matrícula de médico. ¿Vos vas a ser médico? Siempre. ¿Sí? Siempre y cuando no hagas nada ilegal, no utilices tu matrícula para otra cosa, estés vivo, porque cuando te morís deja de ser médico. O sea, tiene esas condiciones. Claro. Eso es lo que... Claro. Usando otra idea que es la que ya vimos, la de Romanos 9. O sea, en el momento en el que estaban los judíos, ellos pensaban judío, israelita, lo mismo. Y Pablo les dice, israelita no siempre es judío, porque hay un montón de gentiles que ahora son Israel. Y hay un montón de judíos que ahora ya no son más Israel, porque rechazaron al Mesías. Entonces les trata de cambiar el concepto. En ese sentido también. Para las personas que estaban leyendo Romanos 9 era como, ¿qué estás diciendo? ¿No todos los israelitas son israelitas? ¿No todos los judíos son judíos? Y a los ojos de Dios no, porque si vos no aceptabas el Mesías no eras israelita de verdad. Bien, yo quiero sacar un punto más de esa regla, que es decir, toda profecía, toda la escritura es necesaria, y eso es lo que estuvimos viendo, de que todo es necesario, un punto de que todo es verdad, pero todo es necesario para darme el contexto también de cómo entender esa verdad. Vimos un poco de cómo eso puede ser distorsionado acá en el ejemplo de Jeremías 7, ¿no? De que ellos agarraron una verdad y querían decir, mira, eso es verdad siempre, no importa el contexto, y vimos que entonces tenemos que entender el contexto histórico para ver cómo eso es una verdad. Pero ahora quiero explorar que toda escritura puede ser comprendida. ¿Qué quiere decir eso, que toda escritura puede ser comprendida? Vamos a Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien. Entonces las cosas que están reveladas son para nosotros. ¿Hay cosas secretas que están en la Biblia? ¿O todo lo que está en la Biblia está revelado? Hay cosas que se mencionan pero son secretas. El misterio de la iniquidad, el misterio de la bondad, esas dicen que son cosas que quizás ni siquiera vayamos a comprender del todo. Claro, pero lo que está escrito en la Biblia se puede comprender. Exactamente. Entonces, bien. Entonces, todo lo que está escrito fue escrito en lenguaje humana que yo puedo comprender. O sea, el hecho de que fue escrito por hombres muestra el propósito de Dios de que alguien me hable de una manera que yo pueda entender. Entonces fue escrito para ser una revelación.
Entonces, ¿qué está hablando esa regla? Que toda la escritura es necesaria y puede ser comprendida. Entonces, eso quiere decir que yo puedo comprender todas las escrituras. Y si no comprendo, ¿por qué? Capaz la regla te da una pista. Porque dice que hay que hacerlo diligentemente. Con diligente esfuerzo y, ¿cómo dice? Y aplicación. ¿Yeah? Estudio y aplicación. Exato. Hay que cumplir también, te va a ayudar a entender, solo vas a poder recibir mayor luz si cumplís con la luz anterior. Para mí es interesante pensar un poco más en esa regla, porque a veces tomamos una carga sobre nosotros. Porque a veces leemos, qué sé yo, agarro Levíticos 15 y habla de un sacrificio, hay que poner el sangre en una parte, otra parte en otra, y yo no entiendo mucho qué quiere decir eso y pienso, capaz soy muy perezoso porque yo leo eso y no entiendo. Y a veces quedo 10 días estudiando eso y igual no sé. No sé si me entienden. Y pienso, capaz no estoy siguiendo las reglas, no sé si tengo un problema. Que la Biblia quiere decir que solo porque está escrito quiere decir que yo voy a entender 100% lo que está ahí. Si Guillermo Miller, antes de 1798. exatamente, acá orase y hablase, Dios, yo quiero entender Daniel 8, 14. ¿Pudiera haber comprendido eso acá? No. Porque si fuéramos a Daniel 12, va a decir, seja las palabras, hasta el tiempo del fin. Entonces, por más que estaba escrito, habían cosas que estaban selladas ahí. Y no era el tiempo. Entonces, hay tiempos en la palabra de Dios. Hay momentos donde cosas son abiertas y donde otras cosas no. Y el hecho de que hoy vos podés comprender, eso que quiero que podemos sacar de esa regla. Vos podés comprender todo que está revelado hoy de ese texto. Pero vos no podés comprender de la escritura, de lo que no está revelado para ustedes hoy. No sé si me siguen. Porque dice, toda la escritura es necesaria y puede ser comprendida por diligente esfuerzo y aplicación. Entonces, el hecho de que toda la escritura pueda ser comprendida, porque eso es algo muy interesante de la regla. Que dice que toda la escritura puede ser comprendida. Entonces, vos vas a poder comprender. Pero a veces te frustras un poco en tu estudio de la Biblia, porque sientes, yo no entiendo. Hay dos cosas. De verdad, muchas de las veces es porque no estamos estudiando diligentemente. Dos, tiene que ver con tiempo y práctica también. Cuanto más estudias, más fácil te queda comprender. Pero cuanto más estudias, también más vas a ver que en realidad no comprendes. Entonces yo creo que esa sensación de frustración siempre queda. Entonces por eso creo que es importante hablar de eso. No sé si me siguen. ¿Sí? Me perdí un poquito en lo último porque estaba buscando algo del gran conflicto, del conflicto de los siglos, que es lo que Miller pensaba con respecto a la Biblia, cuando él recién empieza a estudiarla y dice que si debe ser una revelación de Dios, tiene que ser consistente consigo misma, y que si fue dada para la instrucción del hombre, entonces tiene que estar adaptada a su entendimiento. No tiene sentido que Dios nos dé algo para nuestro beneficio que no podamos entender. Exatamente. Bien, yo puse un último versículo acá, pero nos va a llevar a un otro punto muy... Vamos a Hechos 1, 6 a 8, vamos ahí. Hechos 1, 6 a 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, es interesante eso, porque los discípulos le hacen una pregunta por acá, luego después del año 31. Y Cristo les dice, ellos quieren saber qué acerca del reino, y es de un otro periodo, de una otra dispensación. Y ellos les dicen, háblanos, es ahora que vas a establecer Israel. Lo que ellos dicen, no. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a ser esparcidos y van a para todas las partes del mundo y no les toca saber acerca de eso. Lo que ellos dicen es, a ustedes no les toca saber. Entonces, por más que ellos investigasen acerca de eso acá, que será eso, acerca de ese periodo, ellos no pudieron saber lo que Miller quiso saber. No sé si me entienden.
No pudieron jamás haber entendido los 2300, porque eso estaba cerrado para ellos. ¿Bien? Entonces, en un resumen, esas dos partes que vimos, yo creo que no vamos a leer, pero se puede entender como un concepto que aparece en Eclesiastes 3, de que hay un tiempo para todo propósito debajo del cielo. Entonces hay un tiempo de esparcimiento y hay un tiempo de reunión. Cuando Dios está reuniendo su pueblo, su plan acá, por ejemplo, era trabajar solo por ellos. Después fue esparcirlos. Entonces, bueno, en ese periodo de esparcir hay que llevar a todos el Evangelio. Hay un periodo de reunión donde Israel va a quedar para siempre. Pero llegó un momento donde Israel estaba en un periodo de esparcimiento. Y ahora eso no era más verdad. O sea, en ese contexto eso era una mentira. No sé si me siguen. Entonces, entender los tiempos, de que hay tiempo para todo propósito bajo el cielo, es un concepto que te ayuda a entender cómo toda la escritura es necesaria y tiene que ser entendido en su determinado periodo, contexto y tiempo. ¿Bien? Yo solo quiero leer un versículo para terminar la última porción de ese versículo, de ese texto, de esa regla, que está en Provérbios 2:4. ¿Solo el 4? Sí, ¿puede ser quiere leer algo más para contexto? Leo el 3 y el 5 también. Sí. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bien, eso habla de la última porción de la regla, que por más que yo haya tratado de nos excusar un poco por no comprender algunas cosas, yo creo que mucho de no comprender muchas cosas es por nuestra falta acá. Que es porque de verdad no entendemos el valor y el tesoro que hay en las escrituras. No la buscamos más como el oro y la plata, que es lo que dice acá. Salmo 1:2 dice que el hombre que confía en el Señor es como el árbol y que medita en la ley de día y de noche. O sea, es como si está todo el tiempo tratando de comprender algo. Ellen White nos dice que yo tendría que agarrar un versículo para el día. Como hoy yo estoy estudiando tal tema, no comprendiendo eso, pero creo que tal versículo me va a ayudar a entender. Entonces yo voy a quedar con ese versículo hoy. Y a la mañana, mientras yo estoy comiendo, mientras yo estoy caminando, yo estoy pensando, ¿qué quiere decir eso? O sea, en mi intervalo es eso que yo quiero tratar de entender. Y si ya hago eso, pongo la Biblia mucho más en mi vida, la escritura se me va a abrir de manera maravillosa. Y ahí uno va a ver cómo brilla el oro mesmo y cómo es maravilloso. Porque uno como que empieza a degustar, wow, de verdad eso acá me cambia, me da paz, me ayuda a entender que se puede entender y me habla acerca de cómo Dios es. Entonces, que nosotros podamos tener esa voluntad de aplicar diligentemente. Hoy Luis citó un texto que me gustó mucho, de Elena, que habla de que toda nuestra capacidad mental tiene que ser puesta para entender el texto bíblico. Y muchas veces, creo que 90% de las veces, para muchos, de verdad, creo que 100% de las veces, no ha tenido ese confronto con la Biblia. De ver un texto y, Señor, no entiendo eso, ¿qué es? E intentar de verdad entender, porque muchas veces pensamos, no entiendo el texto, ¿qué hago? Paso. No sigo la regla 2, que es que toda la escritura es necesaria y puede ser comprendida. La regla 3 va a hablar más acerca de eso, yo quiero ir a eso para la próxima semana. Pero, o sea, si vos tenés una parte de la Biblia que no la entendés, ¿qué tenés que hacer? Intentar comprender. O sea, Dios te dio capacidad mental para eso. La misma cita esa dice, hasta donde le es posible a los mortales. Exactamente. O sea, que se te vaya todo tu esfuerzo humano. Para tratar de entender el texto. Claro. Hay que siempre considerar la función del Espíritu Santo. Me gusta mucho lo que habla un amigo mío. Él dice que la regla más importante es la regla 1, pero la regla de las reglas de Miller. Pero Miller dice claramente que la regla más importante es que hay que tener fe. Y tiene que ver con eso que él pone acá del contexto. Él dice, mira, por más que Miller dijo eso, yo creo que la 1 es más importante. Y él está haciendo eso, está agarrando las cosas y poniendo en su contexto diciendo, mira, hoy para nuestra generación el más importante no es que creas tanto que el Espíritu Santo te va a ayudar, porque esto todos saben y que es el Espíritu Santo que te va a revelar. Pero la mayoría de las personas, ¿qué no hace? No estudia. El Espíritu Santo está ahí esperando. Estudia porque yo te quiero enseñar.
Entonces, o sea, la persona es bueno, esa regla yo sé, si estudio, pero la persona no sabe la regla 2 que tiene que estudiar con diligente esfuerzo y aplicación. Entonces, en ese contexto, esta regla se torna muy importante y capaz más importante para nosotros en ese contexto, de que saber que es el Espíritu que nos va a revelar. Oramos.